Buenas noches, esto es Entes Nocturnos, historias y relatos. En esta noche les tengo la terrible historia que tiene como título La casa de los abuelos. Contaba la abuela que recién casados se fueron a vivir a una pequeña casa alquilada en el pueblo, pero llegó a oídos de ambos que un hombre vendía una gran casa en el campo. Se decía que estaba loco porque la vendía muy económica. Decían que en ella habitaban fantasmas o demonios. El abuelo, al notar los cisorrios del precio, le dijo a la abuela que por ese precio se aceptan hasta los fantasmas. Era una gran casa con largos corredores y una gran extensión de tierra. Al abuelo cerrar el trato con el dueño, dijo que éste efectivamente parecía loco. Hablaba una sarta de incoherencias. Los abuelos se mudaron un domingo para la nueva casa. El abuelo tenía una tienda de abarrotes en el pueblo que funcionaba de lunes a viernes. Ese lunes fue a trabajar. Al volver a la tarde, la abuela le dijo que ella no podía hacerse cargo de esa gran casa sola. Fue así que consiguieron 2 empleadas, una para el jardín y la cocina, y otra para las ropas y arreglar la casa, que era bastante grande. Esta última, esa misma semana, lavó toda la ropa y empezó a extenderla. Al sol le extendió una parte y volvió a casa por el resto. Pero al regresar con la otra parte, pudo notar que la ropa extendida se la habían tirado al suelo. Ella estaba consternada y molesta. ¿Quién podía ser tan malvado? En esa casa solo habían 2 personas, mi abuela y la otra empleada. Así que solo había una sospechosa. Corrió a la cocina a increpar a su compañera. Pero mientras la otra mujer vivía su propio calvario, estaba haciendo el almuerzo y tenía remojando los frijoles para la comida. Fue al servicio sanitario. Cuando volvió a la cocina, no podía dar crédito a lo que ella veía. No podían creer sus ojos. Los frijoles que estaban remojando estaban tirados en el piso. El café y la sal revueltos en el mismo recipiente. El azúcar regado por toda la cocina. Fue a mirar el sudado que tenía para el almuerzo y le habían echado tierra. Su desconcierto se convirtió en enojo. Solo una persona pudo hacer esto. Iba a buscarla
pero al ir a salir, la vio en la puerta. Para ella era la confirmación que su compañera era la culpable y su presencia ahí demostraba que iba a cerciorarse que su trabajo había quedado bien hecho sin previo aviso. Ambas se fueron a los golpes, a los arañones y jaladas de cabello. Y en la cocina se hizo el caos por la pelea de estas dos mujeres. Solo se detuvieron cuando la abuela las increpó por su conducta. Ambas mujeres echaron la culpa a la otra por lo que había pasado. La abuela, tratando de ser lo más imparcial posible, las despidió a las dos. A la semana siguiente se iría a vivir con ellos su hermana menor y un hermano del esposo que se encargaría de los cultivos de la casa, mientras ella y su hermana se harían cargo de la casa. El abuelo siempre hacía lo que la abuela dispusiera. La hermana de ella era joven y muy bonita. Se iba para allí más que nada porque sus padres querían dejarla de un mal tipo que andaba tras ella, del cual estaba enamorada. Estaban el domingo por la tarde los tres en el comedor sentados y cenando, cuando tres golpes sonaron en la puerta. La hermana de la abuela fue a abrir, pero no era nadie. 3 veces más tocaron. Nadie había allí. Algo muy extraño, porque no habían vecinos cerca o pequeños que pudieran hacer esas travesuras. No presentaron atención a ese suceso, pero se empezó a repetir todas las noches en la cena. Así que el hermano del abuelo se quedó una noche vigilando quién era el charlatán. Los 3 golpes sonaron, pero él no vio a nadie. Lanzó un baldado de agua que tenía como arma para atacar a quien hacía aquellas travesuras, pero al no ver a nadie, lo lanzó al vacío. A partir de esa noche, varios sucesos empezaron a ocurrir en casa, más que todo a los 2 nuevos vivientes. El hermano del abuelo esa misma noche despertó en un charco de agua en su cama, empapada por completo. A un lado estaba el balde con agua con que él tiró el agua al vacío. La hermana de la abuela, que tenía un cabello muy largo, se lo enredaron de una manera tan que él debió cortárselo. Se lo enredaron de una manera tal que debió cortárselo. Aquí fue donde empezaron a hablar de los fantasmas, demonios o duendes. Al final se decidieron por porque en la cocina cada mañana encontraban un desastre. La abuela se fue del domingo para el pueblo con su hermana. Querían consultar con el sacerdote qué se podía hacer para espantar un duende.
El sacerdote les dio una reprimenda por andar creyendo en esos cuentos de niños. Eso era más de la mente que una realidad. La abuela, que era una persona serena, le dijo que ella confiara en sus sabias palabras, pero que le pedía de favor de bendecir su casa. Así que él se comprometió de subir el lunes a cenar. Él llegó muy puntual y se sentó a charlar con el abuelo. En ese momento, un fuerte aguacero empezó a caer. Cenaron, tomaron café y el aguacero cada vez era más fuerte. Así que debido a amanecer en casa de los abuelos, amaneció amarrado a los abarrotes de la cama y empapado en agua. Estaba furioso. Decía que los abuelos habían hecho aquello para convencerlos de que allí había un duende. Se marchó furioso y le prohibió volver a la iglesia hasta que confesaron lo que habían hecho. Claro que nadie había cometido tan cruel maldad. Las travesuras en casa se intensificaron a cualquier hora del día o la noche. Claro que nadie había cometido tan cruel maldad. Las travesuras en esa casa se intensificaron a cualquier hora del día o la noche. En la cocina aparecían revoltijos, las ropas en lugares donde no correspondían, o amanecía fuera de casa sucia, manchada, empapada. Cuando todos dormían, se escuchaban gritos aterradores que despertaban a todos en casa. Mis abuelos estaban a punto de vender esa casa o de dejarla sola. Un domingo bajaron los 4 al pueblo. Allí la hermana de mi abuela, ahí se encontró con el enamorado, que los padres querían separarla. Ella le recriminó no haberla ido a visitar. Ella sabía que su hermana no pondría problema. Él dijo que varias veces lo habían intentado, pero al estar cerca le perdía el camino, como si lo hubieran embrujado. Los duendes, dijo ella, y le contó lo que estaba pasando. La invitaron a amanecer en esa casa, con la advertencia de que había dormido lejos de la habitación de la joven, y ésta dormiría en la misma habitación de la abuela. Pero los enamorados tenían otros planes. Sabían que la abuela y el abuelo tenían un sueño pesado, y después de la medianoche los despertaba ni un trueno. Se verían en el cuarto de los aparejos, por si el hermano del abuelo le daba por ir a husmear en los cuartos de ellos. Lo que no contaban eran con los duendes. Estos tenían otros planes. Ella nunca pudo salir de la habitación, dijo, después que daba vuelta y vueltas por las paredes, pero nunca pudo encontrar la puerta. Mientras él lo encontraron desnudo y amarrado afuera de la casa, gritando y llorando como un niño. Dijo que eran los duendes, los había visto. Eran cientos de ellos. Cuando salió de la habitación para verse con su amada, una silla atravesada en medio camino lo hizo caer. Cuando cayó, unos seres pequeños como personas le taparon la boca, y solo cuando el gallo dio su primer canto se la destaparon. Pasó allí
toda la noche, aguantando frío y picaduras de animales. Se marchó sin despedirse. Dijo que nunca volvería a esa endemoniada casa. Después de esto, los abuelos se fueron a vivir al pueblo. El hermano del abuelo estuvo un tiempo allí cuidándola, pero pudo con los duendes. Con el tiempo, la abandonaron por completo. La casa de los duendes, le dicen todos por allí. Pasaron los años, los abuelos murieron y la casa aún pertenece a mí, a mi familia. Hace algunos años, 6 chicos de un programa de televisión le propusieron a un hermano mío, que es el encargado de esta, para que se las alquilara para hacer un programa. Ofrecieron una buena suma por 2 semanas. Él les advirtió de lo que allí pasaba. A ellos no les importó nada. Ellos eran lo que ellos necesitaban para hacer crecer su programa. Uno de ellos murió extrañamente en circunstancias. Otro desapareció una noche. Nunca más se supo de él. Tal vez no son fantasmas, ni mucho menos duendes, mas pueden ser demonios. Ojalá te haya gustado esta historia y te suscribas al canal. Recuerda darle like, compartir y nos vemos la próxima. Si es que te atreves.